Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Salud Pública y su Escuela de Salud Pública de México hemos organizado una serie de conversatorios como parte de las celebraciones del centenario de nuestra escuela, que se conmemora el próximo año, en el 2022. Tendremos a lo largo del 2021 un total de 10 conversatorios organizados y moderados por los exdirectores tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como de la escuela que alberga nuestro instituto. Llevamos ya 3 conversatorios y el día de hoy iniciaremos con el 4. Les hemos dado a nuestros exdirectores la libertad de elegir la temática y los participantes en estos conversatorios. Y es un gusto para mí dar la bienvenida a las y los participantes de este 4º conversatorio, organizado en esta ocasión por el doctor Jaime Sepúlveda Amor, exdirector de nuestro instituto. El tema que decidió abordar Jaime es de gran relevancia y actualidad y se titula ¿Cómo debería evolucionar la educación para la salud global en la era post-COVID? Jaime ha logrado convocar a un extraordinario grupo de expertos en el ámbito de la salud pública y la salud global. En nombre de la comunidad del instituto, agradezco mucho la participación de tan connotados ponentes. Antes de dar la palabra a Jaime, quien presentará a cada uno de los ponentes y moderará la sesión, es un placer para mí presentarlo. El doctor Jaime Sepúlveda es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió 2 maestrías y un doctorado de la Escuela de Salud Pública de Harvard, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Americana de Artes y Ciencias de los Estados Unidos y también de las Academias Nacional de Medicina y Nacional de Ciencias de México. Fue investigador nacional del más alto nivel, otorgado por nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por más de 15 años. Jaime es actualmente director ejecutivo del Instituto de Ciencias de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco. Previamente se desempeñó como director de soluciones integrales en salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde laboró por casi 5 años. Además, fue electo al Board de Overseers de la Universidad de Harvard. Antes de su actual carrera exitosa en el ámbito internacional, Jaime ocupó diversos cargos de alto nivel en el sector salud de México durante más de 25 años. Fue director general de epidemiología, subsecretario de salud y director general del Instituto Nacional de Salud Pública de 1995 a 2003. Posteriormente fue director de los Institutos Nacionales de Salud de México. Además de su amplia experiencia en investigación, en formación de recursos humanos, Jaime es también experto en el diseño e implementación de programas efectivos de salud pública y ha tenido muy importantes contribuciones a la salud pública de México. Algunos ejemplos: en febrero de 1986, Jaime fundó el Consejo Nacional de Prevención y Control de SIDA, CONASIDA. Como director general de epidemiología y posteriormente subsecretario de salud, Jaime diseñó el programa de vacunación universal de México, con el que se logró eliminar la polio, el sarampión y la difteria, aumentando en más del doble la cobertura de la inmunización infantil en un periodo de 6 años. El Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, del que Jaime es director ejecutivo, ha sido muy exitoso. Recibió en 2020 más de $70 millones para proyectos de investigación. Dicho instituto cuenta con más de 350 profesores y personal de apoyo y ofrece tanto una maestría como un doctorado en ciencias de la salud global. Finalmente, quiero recordarles que Jaime es investigador emérito de nuestro instituto y nos enorgullece mucho que haya organizado este evento, por lo que me complace cederle la palabra. Adelante, Jaime.
Muchísimas gracias, doctor Juan Rivera, por esa amable presentación. Siempre me siento un poco abochornado con las introducciones académicas. Casi que no me reconozco en esa descripción. El día de hoy tenemos, como señala el doctor Rivera, un panel muy distinguido. Quiero hacer una muy breve introducción de cada uno de nuestros panelistas en orden alfabético. Tenemos primero a la doctora Nuria Casatmichana, que es profesora de la Universidad de Barcelona y es la directora de educación en el Instituto de Salud Global de la Universidad de Barcelona. La doctora Madhavi Dandu es profesora de medicina en la Universidad de California, San Francisco, y es también la directora del programa de maestría en salud global, que fue el primer programa de maestría en salud global en Estados Unidos. Hoy estamos ya por celebrar la graduación de la 13ª cohorte de alumnos egresados de esa maestría. El doctor Carlos del Río es profesor de medicina en la Universidad de Emory, es también decano ejecutivo de la Universidad de Emory en Grady y es también el secretario de Relaciones Exteriores de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. El doctor Harvey Feinberg no necesita presentación, es actualmente el presidente de la Fundación Betty Gordon Moore y previamente fue presidente de la Academia Nacional de Estados Unidos, provost de la Universidad de Harvard, y yo lo conocí como dean de la Escuela de Salud Pública de Harvard cuando yo era estudiante y él era un jovencísimo recién nombrado decano de esa escuela. La doctora Michelle Williams, que es la actual decana de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que estaba programada para acompañarnos, lamentablemente tuvo un conflicto de última hora, pero mandó una muy linda carta que voy a permitirme leer un par de párrafos en inglés de la doctora Williams, simplemente para hacerse presente y celebrar con nosotros el 100º aniversario de la Escuela de Salud Pública de México. Dice, good afternoon and greetings from Boston. It was my intention to join today's panel, and I regret that an unavoidable commitment has prevented me from doing so. Harvard University and the Harvard Chan School have had a long relationship with Mexico, and we treasure our collaboration. Varios párrafos después, me salto, dice, as the pandemic has upended lives, societies, and economies, the vital importance of public health has never been clearer. Countries worldwide have recognized the need to prioritize investments in public health to strengthen their healthcare workforce and health systems, as well as to learn from the experiences of other nations. Termina diciendo, we look forward to collaborating with you and the National School of Public Health in Mexico as we work to create, disseminate, and translate knowledge, as well as nurture the next generation of experts and leaders in global public health. Congratulations once again on your impressive 100th anniversary and all of you have accomplished so far. I wish you continued success in your important work. Hasta aquí las palabras de la doctora Michelle Williams, decana de la Escuela de Salud Pública de Harvard, de donde yo soy un muy agradecido egresado. Señalaba el doctor Juan Rivera que el tema central
de la plática del día de hoy se refiere a cómo debería evolucionar la educación para la salud global en la era post-COVID. Digamos, esa es la pregunta principal, a partir de la cual tengo una serie de preguntas derivadas. Y toda vez que tenemos ISGlobal en Barcelona, tenemos UCSF en Boston, tenemos Emory en Atlanta, Harvard en Boston, el doctor Feinberg como presidente de una fundación, pero que además fue dean de una escuela. El tema de la educación post-COVID creo que es particularmente relevante. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, empiezo con la doctora Madhavi Dandu. Let me ask you, Madhavi, how was 2020 for your student body? What are the most salient negative or positive impact on their learning experience? Thank you so much, Jaime, and thank you also to everyone for inviting me and including me, and also congratulations on the 100th anniversary celebration. It's such an important question, Jaime, and I think it's one which I have only a partial answer to, because I think the true impact will be seen in the years ahead. As you all know, the program really forced many, or the pandemic forced many people to transition entirely to education online. And what that did allow for us was some very positive opportunities. One was including students who might not have been able to, let's say, move to San Francisco in our case, who may have not been able to at that moment take a break from their work in the same way. In the case of the pandemic, they were required maybe to take a break, or they could work from home and attend our classes from home. So I think that did allow us to bring in a different set of students. The challenges, though, I think are probably the easiest to describe. As an educator, most of my work has been done in the classroom setting, in front or with my students. And although the platforms we use were able to, or allowed us to be able to connect with people very much better than I think we would have been able to maybe a decade ago, I really found that our students and faculty felt a bit isolated. And when you're isolated in the education environment, there are two or three things that happen. The first, what I think is the most difficult, is that when you're dealing with really challenging topics, so not just COVID-19, but all of the topics that we deal with in global health, you're not only talking about science and impact, but you're also talking about something deeply emotional, something that's incredibly important for us to recognize is impactful because it affects the communities our students come from. It's about equity, it's about justice, it's about inclusion and exclusion. And so our students are left processing this material alone in some ways. So that, I think, was a really difficult impact on our students. And then the second thing, I think, relates to having challenging discussions when we're talking about topics that are complex, that can't be easily resolved with a simple answer. We need to all build trust with each other and be able to have those conversations in a way that allows our students to bring up novel ideas, to say, no, actually, that doesn't make sense to me. And it took us a little longer to get to that place. So all of those things were in the immediate setting, but I think in terms of long-term impact, what I think it does is two things. One, it really pushes our students to feel like the work they're doing is even more relevant. I think they saw every single moment that everything they were learning was not abstract. It was actually relevant to this exact moment and what they were seeing. And so they're even more passionate and even more dedicated to the idea that they want to get to work right away. So that's an amazing impact. And then another longer term impact is that they can more easily see how multiple systems are connected to health. So, political systems, health systems, education systems, et cetera, are all so deeply connected that they understand the transdisciplinary nature of global health, I think, better than anyone could have if they didn't have this immediate impact. That is very thoughtful.
Indeed. Nuria, let me ask you en español. España tuvo al principio del 2020 una situación realmente muy preocupante. Parece ser que las cosas van mejor ahora en España con la pandemia de COVID-19, pero tengo entendido que ISGlobal estuvo haciendo educación a distancia no presencial. ¿Cuál fue el impacto en tus estudiantes? Buenas tardes a todos y muchas gracias a Jaime y Juan por invitarme a esta celebración, a este acto. Para mí es un gran honor y felicito a todos en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, tanto a los miembros actuales como a los del pasado, porque esto es un gran logro, llegar a los 100 años, que a muchos nos gustaría poder llegar. Gracias por esta pregunta, Jaime. Tal como tú dices, en España la pandemia nos tocó de forma muy fuerte a partir de marzo de 2020. Y de hecho, desde ese momento hasta ahora, junio de 2021, en que hemos acabado el presente curso académico, la formación ha sido mayoritariamente online, sobre todo para los programas de posgrado, que es lo que ISGlobal hace con la Universidad de Barcelona. Nosotros ofrecemos programas de posgrado en salud global y las universidades han obligado a hacer formación online. Nosotros en marzo de 2020 pasamos de un viernes a un lunes, todos nuestros programas pasaron a ser online y empezamos con formato webinar, pensando que nuestros estudiantes, que son jóvenes muy acostumbrados al uso de las herramientas online y digitales, serían los que se verían menos afectados o menos impactados. Lo que temíamos es el impacto que tendría en nuestro faculty, en nuestros profesores. Luego nos dimos cuenta que no era así, sino que a los jóvenes la pandemia en general les ha afectado muchísimo. Esa soledad de la que hablaba antes Madhavi creo que forma parte de esto. Se sintieron de golpe que se les privaba de muchas cosas, de relacionarse con sus compañeros, con sus amigos, con sus profesores. Y ha sido un gran reto para nuestros estudiantes de forma continuada el asistir a las clases online. Esto nos llevó desde un buen principio a darnos cuenta que mantener las clases a través de formatos de webinar no era lo adecuado, sino que realmente teníamos que incorporar, cosa que no teníamos en ese momento, expertise en el desarrollo curricular online, utilizando pedagogía, métodos pedagógicos y utilizando herramientas online que nos permitieran realmente una variedad de formatos que combatieran la fatiga, el cansancio que suponía para los estudiantes estar de manera tanto sincrónica como asincrónica tantas horas delante de la pantalla del ordenador. Y esto, lo positivo que ha tenido es que hemos aprendido mucho entre todos y que probablemente esto va a influir en el futuro de la forma como impartimos la docencia. Muchas gracias, Nuria. Totalmente de acuerdo. Carlos, ¿puedo preguntarte ahora a ti impacto sobre estudiantes, pero también el impacto en los profesores, en faculty? ¿Qué tan rápido se han adaptado a la educación a distancia? Y déjame hacerte la siguiente pregunta también. ¿Qué tanto crees que la pandemia de COVID-19 haya aumentado el interés de los estudiantes en el tema, en el campo de la salud global? Gracias, Jaime. Gracias por la invitación también para participar y muchas felicidades para el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo creo que es una de las grandes instituciones de México. Es un modelo en donde se conjunta la educación, la investigación y una investigación que se traduce en políticas en salud. Y esa capacidad que tiene el instituto de
hacer investigación que impacta políticas en salud, creo que realmente es algo que muchas instituciones, incluyendo la mía, no tiene, y que realmente es algo que es un modelo que podría ser muy importante para muchos países. Yo creo que lo que vimos con la pandemia, lo que has dicho, ¿no? De un día para otro se cambió todo, se cerraron, nos fuimos a distancia. Todos tuvimos que aprender incluso a cómo dar clases en línea. Los que nunca habíamos dado una clase en línea, súbitamente tuvimos que... Entonces hubo un proceso, un momento muy intenso de faculty development, ¿no? De educación a los maestros, de cómo ser maestros en línea, de cómo rápidamente poder hacer sus cursos en línea. La gran ventaja es que la inversión que muchos deseábamos que ocurriera en educación a distancia y en educación en línea y que no se había dado, se dio. Si la crisis sirvió para que se hiciera la inversión necesaria para poder tener las plataformas y los materiales para dar educación en línea. La segunda, bueno, fue que fuimos aprendiendo y fuimos viendo cómo se hacía. Hubo todo tipo de modelos. Hubo desde el modelo donde, por ejemplo, te decían, bueno, graba tu clase y envíala, y pues la clase es totalmente virtual. El estudiante lo ve a la hora que quiere, o había el modelo en donde lo hacías presencial, es decir, en ese momento te unías, o había el modelo en que yo, por ejemplo, di una clase donde la había grabado anteriormente, pero posteriormente a la hora de la clase me uní simplemente para contestar preguntas y para tener interacción con los alumnos. Entonces se vieron distintos modelos y yo creo que lo que vimos es la aparición de la flexibilidad. La flexibilidad fue muy importante y creo que permitió que hubiera más interacción. Otro aspecto importante fue que pues esto nos permitió tener invitados que antes no hubiéramos tenido, ¿no? Entonces tú podías tener a alguien que estaba en España, o que estaba en Arabia Saudita, o que estaba en India, hablando con los alumnos sobre lo que estaba pasando en ese momento, en lugar de que pues, antes simplemente no lo hacíamos, ¿no? Entonces yo creo que hubo más posibilidad de comunicación y de discusión, una discusión muy rica. Yo creo que para mí lo más importante de la pandemia de COVID es que sí, efectivamente, ha traído mucha más gente a la importancia, al interés en salud global y en salud pública. Pero creo que también, más importante, creo que es una oportunidad para que la salud pública y la salud global adquieran el prestigio y la necesidad y la importancia que requieren. Hasta este momento, yo muchas veces les decía a mis alumnos de salud global, cuando vas a pasar Navidad con tu familia y te preguntan qué estudias, ¿qué les contestas? ¿Cómo les dices qué es lo que haces? Y si no tienes capacidad, y si lo tienes que explicar, muchas veces que la gente no lo entiende. Hoy en día todo el mundo sabía qué hacían esos especialistas de salud pública, qué hacían esos especialistas en salud global. Pero tenemos que ver que también la pandemia de COVID dio una oportunidad para poder realmente hablar sobre las enormes inequidades que existen. Y hablar de las inequidades, yo creo que en las clases de salud global hablábamos del norte como todo está bien y el sur como el problema y las inequidades. Y con el terrible manejo que hubo y lo que se vio en las pandemias, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países de altos recursos, las enormes inequidades, nos permitió entonces que la salud global ahora ya, yo un término que he usado mucho tiempo, Jaime, es que es un término que le llamo global health, es salud global sin pasaporte. La salud global es local. Y creo que esto nos ha permitido entonces hablar con los alumnos de que no tienes que ir a Namibia o a Zambia o a México, a Chiapas para ver inequidades en salud. Tienes que ir aquí a Estados Unidos y ver inequidades en salud. Hay problemas enormes de inequidades que tienes que enfrentar y que poder hablar de ellos de una manera mucho más abierta hoy en día. Y creo que la capacidad de hablar sobre inequidades, que hablar sobre racismo, hablar sobre diferentes accesos en salud, creo que nos ofrece una enorme oportunidad la pandemia de realmente cambiar la conversación en salud global y cambiar lo que hemos enseñado hasta el momento, porque yo creo que lo que enseñamos hasta el momento de alguna manera continúa siendo pues muy paternalista y muy colonialista realmente. Entonces, la capacidad de descolonizar la salud global creo que se presenta a partir de la pandemia. Sobre el tema de inequidades, Carlos, qué bueno que lo tocaste. Me gustará abundar más adelante. Harvey, let me take this opportunity to ask you now. Based on the conversation so far, do you believe
that global health as a field will attract more young people, even more than before? And do you think that funding for global health, not only pandemic preparedness, but global health in general, will increase as a consequence of this terrible calamity? Jaime, thank you for the privilege to be part of this conversation and for the important question that you pose. I've already learned so much from our colleagues who have spoken, and it's a thrill to be included in this eminent group. And I also want just for a moment to extend also my warmest congratulations to Dr. Rivera and all of our colleagues at the National Institute and the School of Public Health of Mexico. This is a momentous moment, a time of reflection to look back and to look forward. And in a way, the COVID experience provides a perfect backdrop, a perfect moment of crisis to have this reflection. For public health, I think every generation has a defining problem. A generation ago, it was the emergence of HIV/AIDS as the defining problem for global health of that era. Today, the COVID pandemic is the defining experience for public health and global health of today's generation emerging. And we've talked about the impact of the COVID-19 experience for public health education really at two levels. First, for all education, there has been disruption, remote learning, new technologies, new opportunities, as others have already spoken to. And it would not matter if we were in biology or in physics or in the humanities or in the social studies, all fields of higher learning and of course, education at every level was disrupted, upturned, open to new ways of experiencing education. But we have the double opportunity and burden in public health that not only are we disrupted from an educational point of view, but the content, substance, and impact of the COVID-19 pandemic creates a focused learning opportunity that is the heart of our own field of public health. So beyond what we learn about education broadly, what do we take from the COVID experience that helps to shape and define and to make even more attractive and important global health education and practice? One of the lessons is the continuity between education and practice. The pioneers of public health education have always brought the field into the classroom and the classroom out to the field. And this pandemic is a perfect illustration of the significance and importance of that integration of learning and preparing and doing all integrated into one professional experience. You asked specifically whether the COVID experience will attract new resources and new students. I have no doubt that this experience affecting all of society will open more young people to the opportunity, need, and possibility of contributing through public health and global health. This is a good thing. I would say this would be an accelerator on a pre-existing trend, because global health as a field and public health as a field has been
in a period of expansion, intensification, growth over the last generation. The COVID-19 experience is simply an accelerator, an intensifier of this already ongoing trend. The resources will definitely increase for a time. The challenge is twofold. Will resources be applied in a way that is continuing and not merely a single impulse and then a dissipation? Because the history of public health is a history of emergency and absolute ignorance, so that we respond in a crisis and then we recede into neglect. And the second question is whether we take advantage of the available resources to promote the structural improvements that will have enduring value, and not merely apply them as, if you will, emergency response to the deficit of a long-term capacity for public health ability to detect and respond to future emergencies. So on the interest, I have no doubt it will expand, intensify, increase interest. On the resources, yes, for a pulse, yes, for a short term, but the challenge, will we use them wisely to prepare, and can they be sustained in a responsible way? Totally agree. That is a real insight. Thank you so much, Harvey. Maravi, this is a question for you, but also for Carlos, Nuria, and if I may, Juan, invite you to also chime in and give reflections. I will pose this question in English. Is the current curriculum at your school providing the skills and competencies needed for post-COVID training in global health? And now that Carlos brought the issue of diversity, equity, and inclusion, are we incorporating also skills and competencies about anti-racism? Why don't you go first, Maravi? Carlos y Nuria, si quieren ustedes continuar. Y Juan, gracias por estar con nosotros. Si puedes también reflexionar sobre el currículum. Thank you so much, Jaime. I've been thinking about this question a lot. I think I'll be specific a little bit to master's programs, that we are training a cadre of people who are going to, frankly, do just an innumerable number of jobs. So when we're training people, we're not necessarily saying, here are skills in biostatistics, or here are skills in community engagement, because maybe their jobs will look very different than that. And so often I have to ask myself, what are the skills that are required for every single person working in global health? And I think this reflects exactly what Carlos was saying. The skills that every single person needs in global health include what we would expect: understanding science, understanding historical elements of global health. But really what it requires is the ability to communicate effectively, to understand the historical, current, etc. ramifications of the environments we're in, and to really, truly have those skills. We use the framework of cultural humility. When we use the cultural humility framework, which is about the concept of lifelong learning and having the person who's in front of you be the center. So in clinical medicine, we would say patient-centered, but in
you know, in education or global health, we would say, you know, either the community that's centered or the individual you're working with is the center of the conversation. And what that means in cultural humility principles is that we're always learning from that person in front of us. So that has to do entirely with these concepts about equity, inclusion, anti-racism, anti-oppression, anti-colonialism. Because really the person that's in front of us is not only bringing themselves, or the community, they're also bringing histories, historical trauma, histories of success and assets, and a lot of survival and resilience. And so when we're training our students, what we're talking about is not just what projects and interventions, but how do we work in tandem, in communication, in service of those communities or the people that we're working with or we have the honor to be invited to work with. And I think that by having those concepts built into global health, the cultural humility principles, we can bring in a lot of other important conversations. And one conversation we're having right now, which I think is a challenge for us, one that we have to really consider, is this question of, are we teaching in a truly decolonized manner? We have taught for so long in specific ways and with specific models that we sometimes, I think, forget to step back and look at the impact of our own work or our own actions in perpetuating things that we don't want to perpetuate. So a lot of what we're trying to do I think in terms of answering your question, Jaime, are we teaching the right skills? Some of them. But one of the skills that we're trying to figure out is how do we teach evolution of ourselves as global health professionals as the landscape changes, as we recognize the impacts of our work. And so overall, we as a program, and I think in this institute, you'll know, are grappling with these questions of how do we really teach and learn at the same time, because we are working on ourselves at the same time as our students are working on themselves as well. Gracias, Maravi. Nuria, ¿qué reflexiones tienes sobre este particular? Continuando con lo que ha dicho Madavi, yo creo que COVID nos ha enseñado dos cosas. Una, que vivimos en un mundo cambiante y que por tanto nuestros currícula tienen que ser cambiantes y tienen que poder adaptarse de manera continua a nuestro entorno, necesidades, demandas y a los problemas que tenemos que resolver. La segunda lección aprendida es que también COVID nos ha enseñado que los problemas que nos ha causado la pandemia normalmente no se solucionan únicamente desde una perspectiva disciplinar, sino que necesitamos aproximaciones más multi, inter y transdisciplinares para buscar soluciones a estos problemas que tienen componentes, en el caso de COVID, relacionados con la salud y los profesionales de la salud, pero también componentes relacionados con las ciencias sociales, con la economía. O sea, no es suficiente tener un fármaco o una vacuna, tenemos que tener una población dispuesta a aceptar ese fármaco o esa vacuna. Por tanto, este trabajo transdisciplinar es algo que hemos visto que nuestros programas en salud global tienen realmente que reflejar esas perspectivas transdisciplinares e interdisciplinares, trabajando no solo con los profesionales, sino con los pacientes, con la población en general, con los ciudadanos. Y esto creo que es de suma importancia en los programas de salud global y que nos hemos dado cuenta que los currícula tienen que incorporar todos estos elementos. Además de todo lo que son competencias transversales de comunicación, de abogacía, de ser sensibles a lo que piensan y a lo que creen y a las percepciones que tienen los ciudadanos y los pacientes. En nuestro caso, en España, quizá no está tan presente el tema racismo como tal, pero sí que está muy presente el tema de la población migrante. Nuestro país está al sur de Europa y nos separan 14 kilómetros de África
y el tema de la migración es muy presente. Y sorprendentemente este año, y acabamos de tener las sesiones de presentación de los trabajos finales de máster de nuestros estudiantes, muchos de los trabajos han tenido que ver cómo los distintos grupos o comunidades migrantes de origen africano, de origen latinoamericano en nuestro país han sido afectados y qué impacto ha tenido sobre estas comunidades desde diversos puntos de vista que tienen que ver con la equidad, ya sea atención sanitaria, ya sea economía, acceso a trabajo, etcétera, cómo esas comunidades han sido impactadas por la salud global. Y esto es un interés creciente y sorprendentemente que creo que con COVID se ha exacerbado, se ha aumentado. Por tanto, es algo que está presente, es algo a lo que tenemos que prestar atención y algo que quería en el tema de la descolonización en salud global, el cambio en las maneras de impartir la docencia nos ofrece una oportunidad única de incorporar profesores, de incorporar expertos de cualquier parte del mundo. Ya no tenemos la excusa de decir, no podemos traer a un profesor africano a hablar de malaria porque el viaje es muy caro. Esta excusa ya no existe. Por lo tanto, esto nos ofrece inmensas posibilidades precisamente en este contexto que cada vez, sobre todo por parte de nuestros estudiantes, pero también por parte de todo el faculty, está cada vez más presente de qué tenemos que hacer con la descolonización de la salud global. Gracias, Nuria. Carlos y Juan, ¿alguna reflexión sobre el tema? Estás en mute, Carlos. Sí, yo diría, gracias Juan, gracias Jaime, yo diría que diría dos cosas, ¿no? En el 2009, antes de que iniciara la pandemia de influenza H1N1, y había tomado la dirección del Departamento de Salud Global en Emory, me dediqué a rehacer el currículum y revisar el currículum y ver qué necesitábamos hacer. Y platicando entonces me fui a comer un día con Bill Foege y le dije, a ver, Bill, tú que has tenido mucha experiencia, ¿qué crees qué cosa le falta a los estudiantes que se gradúan de escuelas de salud pública con experiencia en salud pública y en salud global? ¿Qué no les enseñamos que sería bueno que les enseñáramos? Y él me dijo, mira, yo siento que lo más importante que no saben es administración, incluyendo manejo de personal y manejo de presupuestos. Una cosa, no tienen que ser especialistas no tienen que tener un MBA, pero tienen que entender cómo manejar un presupuesto, cómo manejar personal, etcétera. Entonces empezamos a hacer esos cambios en ese momento. Posteriormente, teniendo más pláticas con él a lo largo del tiempo, fuimos revisando el currículum, fue dándonos más ideas y logramos desarrollar un curso de salud global para todos los estudiantes de la Escuela de Salud Pública de Emory. Le hicimos un requisito, un curso que le llamamos Critical Issues in Global Health, y que lo dábamos en base a casos. Era totalmente un estudio de casos donde los casos servían para hablar de distintos temas. Y permitió esto hablar de dos cosas. Uno, incorporar otras disciplinas, lo que hablaba Nuria. Por ejemplo, yo tenía como un invitado a un general que había sido el encargado del Comando Sur durante el terremoto en Haití. Y al hablar sobre desastres humanitarios, oíamos el papel del ejército en el desarrollo de desastres y de crisis en salud pública, que por lo general nunca enseñamos cuál es la labor de organizaciones tan importantes como es el ejército en ese tipo de respuestas. Por otro lado, empezamos también a hablar de aspectos de inequidad y racismo como algo que había dado origen a mucho de la salud global. Si pensamos el origen realmente de la salud internacional, si pensamos en organizaciones como la Escuela de Londres de Salud, Escuela de Salud Tropical, pues en cierta manera son productos del colonialismo. La salud global se origina en el colonialismo y en intereses de los países de Inglaterra, de los países europeos,
que tenían mucha preocupación de que sus gentes que estaban en África se infectaran de malaria y otros problemas. Entonces, en la salud global nace el colonialismo y por tanto tenemos que hablar del colonialismo como un aspecto muy importante del origen de este tipo de problemas. Entonces, yo creo que hay maneras de hablarlo que van mucho más allá de simplemente hablar del problema aquí y ahora. Digo, de ahí lo podemos llevar hasta George Floyd y tomar George Floyd como un estudio de caso y entender qué está pasando. Pero yo creo que existe la oportunidad de tomar estudios de casos a lo largo de la salud global y realmente ver dónde el racismo y dónde la discriminación han jugado un papel fundamental y dónde en cierta manera la opresión en salud global continúa siendo en el beneficio de la mayor parte de los países ricos, el mantener una opresión en los países pobres. Es parte de esta dinámica y creo que tenemos que hablarlo y tenemos que discutirlo y tenemos que pensar cómo desmantelar esa estructura que ha dado origen a yo siento que con las iniquidades que continúan hoy en día, del que hoy por hoy tú y yo y todos los americanos de más de 12 años tengan acceso a vacunas, cuando la mayor parte de la gente a nivel mundial no tiene acceso a vacunas de COVID. Eso es una iniquidad que no es aceptable y lo tenemos que hablar. Gracias. Sobre la inequidad en vacunas, quiero regresar porque ese es un tema principal. Juan, ¿alguna reflexión sobre la modificación post-COVID del currículum escolar? Sí, muchas gracias, Jaime. Totalmente de acuerdo con quienes me precedieron porque tuvimos las mismas experiencias y tenemos las mismas deficiencias. Pero yo solo quiero aportar 3 reflexiones. Una es que a pesar de que nuestros programas de salud pública, yo estoy ahora hablando de los programas profesionalizantes, no tanto los de investigación, sino para responder a necesidades de salud, es decir, quienes creamos la fuerza de trabajo de salud pública. Nuestros programas están basados en competencias y cuando uno lee las competencias, son programas que están razonablemente bien. Son bien calificados, por ejemplo, el Council for Education and Public Health nos acaba de acreditar por 7 años más. Sin embargo, yo quiero decir que para que las competencias se expresen, no solo necesitamos pensar en la oferta, sino en la demanda. Si tenemos un sistema de salud en México que es disfuncional, un sistema de salud que no ha podido alcanzar la cobertura universal y menos aún con calidad y menos aún lograr digamos que la gente no incurre en gastos de bolsillo. Si tenemos un sistema en donde la atención primaria de salud prácticamente no existe y ahora está en manos del sector privado sin regulación, si tenemos sistemas de vigilancia que se quedaron en las capacidades que se crearon en el 2009 y no han avanzado nada más, por más que tú formes una fuerza de salud pública competente, a la hora de llegar a los servicios no se puede expresar esa competencia. Y COVID-19 nos mostró que México no estaba preparado para esta pandemia y estamos trabajando ahora en un documento de preparación y respuesta para futuras pandemias que incluye también un capítulo sobre formación de recursos humanos y que definitivamente debemos modificar muchas de nuestras competencias. Segundo tema, en México no se habla de racismo o poco se habla, porque se dice, no, es que en México no tenemos ese problema. Perdón, permítanme diferir, pero México es un país profundamente racista. La manera en que en los servicios de salud se trata a la población indígena es indignante. Y por esa razón creamos hace ya 2 años el programa de investigación y formación para la población indígena en México y estamos empeñados y trabajando para explícitamente erradicar el racismo en contra de nuestra población indígena, que es además la población originaria de nuestro país. Y tercer punto que quisiera yo comentar es que para que haya colonización tiene que haber colonizados. Entonces también de parte de los países del sur, de parte de los países como México,
tenemos que cambiar nuestro pensamiento de colonizados, tenemos que descolonizar nuestra mente y tenemos nosotros que mostrar que podemos ser instituciones que aporten a la salud global y que podemos tener una gran colaboración sur-sur, pero también sur-norte, en igualdad de circunstancias con nuestros colaboradores de los países del norte. Gracias, Juan. Qué bueno que te incluí porque me parecen reflexiones sumamente importantes. Harvey, let me ask you a surprise question for you. In April 2020, you published a very visionary editorial in the New England Journal of Medicine called 10 Weeks to Crush the Curve. And you made the case that what was needed was not to flatten the curve, but to crush the curve. I thought that was so intelligent and so visionary. You placed 10 weeks and D-Day, June 6th, as a potential milestone to crush the epidemic in the US. One of the steps you proposed, step number 5, is about inspire and mobilize the public. So 2 questions. One, was your editorial too optimistic at the time? I do believe that the lesson from that article was that acting early and acting aggressively is the key to contend with epidemics. And you gave a sense of direction and a sense of urgency that was unfortunately not followed by the Trump administration. Now, with a new president in place at the White House, things have changed pretty dramatically. But I still see a problem with step number 5, inspire and mobilize the public. In the US, we have seen that many people are reluctant to be vaccinated, and the uptake of vaccines, particularly in younger populations and in geographies in the south of the US, have been less than were desired. We might not reach President Biden's desire to have 70% of the adult population vaccinated by July 4th. Any thoughts on that? Thank you, Jaime. There's a saying among economists who are often asked about the future of the nation's or the world's economy, that they should never predict both exactly what and exactly when. They can talk about when something could occur, but be vague about the what, or they could be precise about what will occur, but be vague about the when. It's when they put the two together that they can get into trouble. So I would say the argument of 10 weeks was a precise number, but should have had a vague objective. And the specific objective for the US of crushing the curve was perhaps off by a factor of 2+ years. Now, to come to your more practical question, immunization is one of the 2 most dramatic technological successes, in my opinion, in the response to the pandemic. The fact that the world developed and had available effective vaccines
some of which, in fact, highly effective relative to history of immunization, some of which, many of which, based on relatively untested technologies. This, in the time frame of 12 months from the original detection from a global point of view, was a technological miracle of achievement, and truly gave the world, and especially those countries fortunate enough to have early access to the vaccines, a tremendous opportunity for reduction of the burden of this horrible pandemic. Just incidentally, I would identify the development of many of the diagnostic technologies, late but still effective, as a second technological triumph from the experience of the pandemic. Now, when it comes to the immunization challenge, I believe that it's important not to lump all of those who have not been immunized into a single category of reluctance, but more important to fractionate and identify the actual sources that limit availability, utilization, willingness to take advantage of immunization. In some cases, this is grounded in very practical considerations of time off from work and fear about side effects that would limit daily earnings on which an individual livelihood and a family's well-being may depend. In other instances, it is grounded in admittedly irrational but deeply held convictions about vaccines generally. You know, the resistance to the COVID-19 immunization is not springing de novo out of a world of acceptance universally of vaccines. We have many examples of measles outbreaks, of other consequences of focal, irrational, but still deeply held reluctance to accept immunization. And then layered on top of all of this, in the US at least, we have a political overtone to immunization, which is absurd on the face of it, because the immunization triumph actually occurred during the presidency of Donald Trump. Nevertheless, immunization is seen as a radical left do-gooder strategy that is contrary to the ethos of independence, self-reliance, enemy is the government attitude. And that is indeed inhibiting some from taking advantage. So the positive side of this is to look in each instance at the opportunities, the messages, the messaging, the strategies that will overcome the specific sources of resistance or reluctance. So to some extent, for some audiences, it means making immunization even more convenient, getting it literally out in the field where you work so that it is no inconvenience. For others, it will require a continued degree of endorsement from respected and trusted figures. These may not be public health leaders. These may be celebrities. These may be religious figures. These can be respected civic leaders in a community. Very importantly, it can be your personal health provider.
the level of trust to your individual clinician is, generally speaking, much higher than the level of trust for a, let us say, more remote public health leader. And on the political reluctance side, it means getting respected political figures across the spectrum, and in the US, especially on the right, to come forward and to re-emphasize their own choice to get immunized, their own experience with COVID and the importance of avoiding it, and to use that as a further inducement. And finally, there will be many practical reasons that it will be more convenient and simpler for many people to be immunized if it means it's easier to gain access to restaurants, if it gives you an ability to enter a theater or a musical venue, if it means your workplace is safer. All of these together are part of a comprehensive immunization enhancement strategy. But I want to emphasize one last point that came up really in the important conversation you just had on equity and inclusion for COVID and in everything else. This is not a national solution problem in the main. This is truly a global equity problem. A number of our colleagues have spoken to this already, but it is crystallized and emphasized in the example of vaccine and immunization. And I think for public health students and public health leaders, the ethical questions about reaching every human being and valuing every life on the planet is constantly in tension with national interest and responsibility of political leaders to their constituencies, which are local and national and not global. And dealing with this tension is a core responsibility for those of us in the public health community. Thank you, Harvey. Those are really thoughtful comments. And let me continue en español ahora con el concepto de equidad inmunológica. Este es un concepto creado por el doctor Jesús Comate a principios del año 1990, cuando creó el programa de vacunación universal. Y el principio filosófico era equidad inmunológica. Todos los niños, todas las vacunas. Y fue un programa sumamente exitoso. Es una paradoja que países ricos tengan ahora un exceso de vacunas, que haya vacunas que se estén echando a perder por fechas de caducidad, al tiempo que la mayor parte de los países pobres en África, Latinoamérica y Asia no tienen acceso a vacunas. Esta triste paradoja nos lleva a pensar que hay que hacer más por lograr la equidad inmunológica a nivel mundial. Y creo que todos estaremos de acuerdo. Espero que COVAX sea un mecanismo más eficiente y que los gobiernos de G7 y G20 hagan un mayor esfuerzo por donar vacunas a los países pobres. Quisiera preguntarles a los panelistas sobre cuál es el papel que las universidades y sus escuelas o institutos han tenido en la pandemia COVID-19 específicamente. Y no me refiero solamente al
descubrimiento o desarrollo de ciencia y tecnología. Me refiero principalmente a la implementación. ¿Qué papel jugaron sus instituciones en la implementación de programas para prevenir COVID-19 en sus localidades? Madhuri, do you want to give it a first shot? Sure. Thank you so much, Jaime. I think that the institution as a whole played many roles. I want to step back for one moment and say that all of the concepts we've been talking about, both in terms of immunologic equity, but also equity in terms of the impact of COVID, or inequity really, in terms of the impact of COVID, became a really large driving force for many people, including our own institution. And our institution responded in multiple ways, but let me describe one particular area of response. And that has to do with using our skills as educators for training purposes. So several of my colleagues worked with our California Department of Public Health, as well as with another institute, the University of California at Los Angeles, to develop a contact tracing program. And this contact tracing program allowed many members who were existing government employees or others to be rapidly trained in contact tracing and case investigation. What's really important about that in terms of the role of the university in particular was not only were we able to use existing education skills, that I think was important, but I think it was a rapid deployment and consideration of the science as well. For example, looking at the deep disparities in who was affected, infected, and also who were dying within the state of California allowed this contact tracing program to rapidly adjust itself to think about making sure people had different language skills, making sure they were training people with the appropriate historical context on why we might need to be concerned about, for example, reaching people who have unclear documentation status, making sure that they were still reached. And so what our program was able to do, our colleagues were able to do, was take all the science, take all of the disparities, understand all the material, and rapidly transition it into the education program so that the contact tracing program could respond to what was actually happening on the ground. So it was almost a translation of both the educational concepts as well as the science concepts that we were seeing in real life. I think the other part that we were able to do was to step back and take into account our principles and dive in with community partners. Something that was very, very important for the pandemic, or is still very important for our pandemic response, both in terms of reaching people who are infected or affected, but also reaching communities that might have some vaccine or not completely vaccine ready. And what we were able to do is use all of the global health principles that we were talking about in global health education around cultural humility, etc., and translate that so that we could have our community-based organizations who are experts, who are people who have deep relationships in their own communities, actually help us create trainings and help us reach all of those communities and become contact tracers. And so that's an example of one big project. I think that's just a reminder of a way that the institution or educational institutions can play a very big role in rapidly scaling up response. There were many others, but I'll let others respond. Thank you, Aravi. Nuria, ¿cómo fue en Barcelona? ¿ISGlobal pudo interactuar con las autoridades locales para ayudar en la respuesta a la pandemia? Pues sí, Jaime, además de toda la contribución de nuestro personal clínico y personal de investigación en avanzar en la lucha contra la pandemia, a nivel político, nuestros expertos fueron invitados a formar parte de comités tanto locales en el Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona como en el Gobierno Regional de Cataluña y también a nivel nacional en comités de expertos que asesoraban a los políticos en la toma de decisiones al más alto nivel.
Esto por una parte. Por otra parte, y de manera similar a lo que contaba Madavi, nosotros participamos también en el desarrollo de la formación de los primeros rastreadores de contactos del Gobierno Regional de Cataluña. Pusimos en marcha una estrategia de comunicación muy potente a través de nuestro departamento de comunicación dirigida a los ciudadanos para informar de la pandemia ante el descontrol que hubo informativo en relación a los diversos aspectos relacionados con la pandemia, tratamientos, vacunas, utilizando todos los medios disponibles, desde páginas web, newsletters semanales, social media, participación en televisión, en radio. Nuestra estrategia fue muy potente y de hecho esto nos ha dado una gran visibilidad a nivel nacional en el contexto de la pandemia. Y además nuestro departamento, en East Global tenemos un departamento de políticas y desarrollo global que ha trabajado mucho en el análisis de políticas estrechamente con el Gobierno de España en relación a COVID y también con Gavi y COVAX. O sea, nuestro director de políticas y desarrollo global, de hecho, es el representante de la sociedad civil en Gavi y a través de este rol hemos podido tener influencia en todo el tema COVAX y de alguna forma desde el instituto hacer actividades de advocacy, ¿vale? Para alcanzar más equidad en todo lo que ha hablado anteriormente Harvey, que tú también has expuesto, de la equidad inmunológica. Carlos, Bueno, me interesa mucho el papel de Emory y es una paradoja que teniendo en Atlanta, Georgia, el CDC y una universidad tan importante como Emory, haya en la población de Georgia y en el sur de Estados Unidos una mayor tasa de no aceptación de vacuna por cualesquiera motivos. ¿Qué ha hecho Emory y cómo ves la situación en el sur de Estados Unidos? Bueno, Emory se movió de una manera muy rápida para trabajar tanto con los... Atlanta no tiene un departamento de salud, sino Atlanta es parte, hay muchos condados, cada condado tiene su departamento de salud y de hecho Atlanta es formada por un total de lo que es el Gran Atlanta, son 25 condados, entonces realmente, y son los 5, hay 5 que son importantes y nuestros estudiantes y mucha gente, estudiantes de medicina, estudiantes de salud pública, se movilizaron para trabajar como rastreadores de contactos, trabajaron mucho, por ejemplo, ayudaron mucho en pruebas de detección, en establecer sitios de pruebas de detección. Personalmente trabajamos en, por ejemplo, poner un sitio de pruebas de detección dentro del Consulado de México en Atlanta, con el fin de que gente que venía al consulado se pudiera hacer la prueba ahí sin costo y sin tener que ir a un lugar de salud. Ahora con vacunación también ha habido mucho outreach a la comunidad a través de estudiantes y de residentes y otras gentes que han trabajado para hacer esto. Pero sí, en lo que dijo Nuria, un papel creo que muy importante que ha jugado pues estudiantes, faculty, etcétera, ha sido el ser esa abogacía, ¿no? Y esa abogacía desde escribir editoriales en los periódicos hasta participar en plataformas sociales para dar información y para dar a conocer sobre la pandemia. Y creo que no hemos hablado mucho de esto, pero realmente es la primera pandemia de medios sociales. Es la primera pandemia que surge con los medios sociales y donde a través de medios sociales ha habido una difusión de desinformación y de información. Y creo que ha sido un poco uno de los campos de batalla más importantes ha sido las plataformas sociales donde la desinformación y la información se han enfrentado. Y creo que es una oportunidad de explicarle a los alumnos y de hacerlos partícipes en esta y enseñarles cómo utilizar estas importantes plataformas de comunicación
que son mucho más útiles que muchos artículos que pueden publicar y que muchos trabajos científicos y conferencias que pueden dar. Es cómo pueden realmente participar en ayudar a hacer y a difundir información y a dar otros conocimientos. En cuanto a lo que dice sobre el sur, bueno, pues yo creo que el problema más importante es, Jaime, la politización de la pandemia, ¿no? Y la politización de la pandemia, de la cual ya habló Harvey, hemos politizado el cubrebocas, hemos politizado las vacunas. Entonces, si tú ves, por ejemplo, hoy, el día de hoy, el Institute for Healthcare Metrics and Evaluation sacó un excelente tool que les recomiendo, un tool que les recomiendo que lo vean, que sirve para saber el porcentaje de la población que tiene dudas sobre vacunación a nivel de zip code, a nivel de región postal. Y tú puedes ver que en la zona postal donde yo vivo, únicamente hay un hesitancy del 5%, pero hay algunas partes del estado que tienen 60% de hesitancy. Y si tú pudieras sobreponer a eso, ¿por quién votó la gente? Dirías, bueno, pues aquí está la gente que votó por Trump, la hesitancy está alta, aquí está la gente que votó por Biden, la hesitancy es baja. Entonces, yo creo que la politización de la salud pública ha sido el otro aspecto lamentable, pero real. Y creo que no hemos hablado mucho de ello, pero ¿cómo incorporamos educación en cómo trabajar en una salud pública politizada? Más que decir, es que no hay que politizar la salud pública, yo creo que va a continuar siendo politizada. Entonces, ¿cómo trabajamos dentro de esa politización de la salud pública para poder resolver los problemas? Y me recuerda un poco el tiempo que tú y yo estábamos en México y hablábamos mucho de esto. La Iglesia Católica se oponía al condón. ¿Qué podíamos hacer nosotros para poder trabajar dentro de ese ambiente? O nos peleábamos con la Iglesia, o encontrábamos la manera de trabajar con ellos, o por lo menos no de una manera confrontacional. Y yo me acuerdo haber ido a hablar con el cardenal de México y decirle, mire, usted dice que los condones se rompen, pero lo que sea, la verdad de las cosas es que los votos de castidad y los votos de fidelidad matrimonial se rompen mucho más que los condones. Entonces ustedes tienen que hacer un mejor trabajo en lo que hacen y déjenme hacer mi trabajo en lo que yo hago y quedamos tranquilos. Entonces tenemos que encontrar cómo poder tener esa conversación, ¿no? Bueno, gracias por recordarme el encuentro con el cardenal. Nos quedan apenas 12 minutos. Quiero pedir al público que nos escucha, si tienen ustedes alguna pregunta a nuestros distinguidos panelistas, por favor utilicen la sección correspondiente de preguntas y respuestas. Las que han llegado hasta ahora son comentarios de países de Centro y Sudamérica, todos muy elogiosos. Muchas gracias por sus amables comentarios. Si tienen preguntas, por favor, háganlas para hacer un pequeño espacio. Voy a hacerle una pregunta al doctor Rivera sobre la acción del instituto en la pandemia. Él ha hablado de el documento que se preparó ya en noviembre del año pasado con 14 instituciones participantes y ahora una nueva propuesta sobre un plan de preparación y respuesta. Si nos puede platicar en 2 minutos sobre esto. Y también quiero invitar a una reflexión final por parte de cada uno de los panelistas de no más de un par de minutos. Juan. Sí, muchísimas gracias, Jaime. En efecto, precisamente debido a la polarización y politización que se dio en torno a la respuesta de México frente a la pandemia, tuvimos la iniciativa de invitar a 13 instituciones de muy alto prestigio, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, organizaciones de Naciones Unidas aquí en México, etcétera, de organizar un seminario de reflexión sobre la respuesta de México a la pandemia, pero con un ánimo muy propositivo, muy de identificar las maneras de mejorar dicha respuesta que entregamos a la Secretaría de Salud. Y a partir de ese seminario se formaron grupos de trabajo que hemos estado desarrollando en distintos temas. Uno de ellos es la atención local para la identificación y rastreo de casos utilizando pues, el método de atención primaria de la salud, y también un documento sobre la preparación y respuesta de México frente a futuras pandemias,
que hemos avanzado mucho y estamos a punto de entregar también a la Secretaría de Salud. También realizamos una encuesta de cero prevalencia con representatividad nacional que nos permitió en noviembre del año pasado identificar el porcentaje de población que tenían anticuerpos contra SARS-CoV, entre otras muchas acciones. Gracias, Juan. Vamos a iniciar una ronda de reflexiones finales por parte de los panelistas para intentar terminar en unos 9 minutos. Nuria. Gracias, Jaime. Yo dos reflexiones. Una, en relación a lo que acabamos de comentar de la politización de la salud por parte de nuestros políticos en todos los países. Yo no sé si algún país se ha escapado de esto, pero no solo de los políticos, sino también de los medios de comunicación que han utilizado la información en relación al COVID para vender más. Creo que tenemos un rol y una responsabilidad como institutos y como universidades para aportar la evidencia científica necesaria, informar basados en esta evidencia a la sociedad para que puedan tomar decisiones informadas. Esto por una parte. Y por otra parte, creo que tenemos ese rol y responsabilidad en educar a los futuros profesionales de la salud global, no específicamente para el COVID, sino para que trabajen y vivan en el mundo que hemos descrito, un mundo que es cambiante, un mundo que es interdisciplinar, transdisciplinar y un mundo en que hay muchos elementos que influyen en la toma de decisiones en el contexto en que estamos hoy, que es el de la salud global, pero que es aplicable a otros muchos contextos. Y ahí me quedo. Gracias, Nuria. Maravi. Yes, thank you so much, Jaime. I wanted to say that I'm going to start with a slightly personal reflection, saying that I think for many people this past year was a moment of reflection, thinking about what's important for them, what's valuable, what challenges we're all facing as individuals and as a community. And what this has really allowed me to do is to think about ourselves in global health education in general and say that this is an incredible opportunity in some ways for a reset. It's an opportunity to do everything that all of you have been talking about, which is to reconfirm some of our deep connections across the local and international environments, to reframe and use better lenses, anti-colonial, anti-oppressive lenses, to have really sincere conversations about teachers and students all as learners, as well as the role of ourselves in universities to serve in our communities and respond to the needs of our communities. And so I really look at this last year in some ways in the pandemic as a reminder of what we are probably all set out to do in education, which is to truly create an environment not just of learning, but in some ways of service as public and global health professionals. And so I really hope that we can take what we've learned over this past year, both the technical things like how to use really good online education like we talked about in the very beginning, as well as the content pieces around equity and inclusion, which we talked about in the middle, and really think about ways to innovate in education as we go forward. So I actually really am hoping that this can be an opportunity for us to reset as we go forward. And I will just say one last reflection, which is that I'm grateful for this opportunity to speak with everyone, because we all, I think, put our heads down and just worked. And in hearing everyone's comments, I realized we were all going through the exact same things as educators and in our own programs, with the challenges, sometimes the loneliness, sometimes the difficulties our students and our faculty face. So even though it felt lonely at the time, it sounds like we were all going through it together. So I'm grateful to have this opportunity to hear from all of you and all of your experiences. Thank you, Maravi. Completely
in agreement. Carlos. Gracias, Jaime. Bueno, yo creo que aparte de lo que ya se dijo, hay dos reflexiones que yo tendría. La primera es en relación a la importancia de la salud mental. Y yo creo que no hemos hablado suficiente de esto, pero en esta pandemia, con el enorme sufrimiento, se habló un poco de la depresión, del aislamiento. Tenemos una crisis de salud mental importante y yo esperaría que gracias a esta pandemia o consecuencia de esta pandemia, los que trabajamos en salud pública pongamos un lente y un énfasis en la salud mental que hasta la fecha realmente no ha sido un aspecto que se ha tomado en cuenta, que sea, digo, la cantidad de gente trabajando en salud mental desde el punto de vista de salud pública pues es muy limitada y creo que es una buena oportunidad de que hagamos a la salud mental realmente un foco importante de investigación, de trabajo, de educación. La segunda es en relación a eso, ¿no? Que pues existe este fenómeno de burnout, ¿no? De la gente se ha quemado, se ha cansado. Y creo que lo que hemos tenido que aprender es el enorme valor de la empatía y del ser simple y sencillamente, de tener compasión, ¿no? Y creo que otra vez tenemos que incorporar más empatía, más compasión a nuestra educación y a lo que les enseñamos a los alumnos y a la manera en que practicamos salud global y salud pública. Y creo que el tercer punto sería el que creo que esta pandemia nos ha enseñado que esta dicotomía que hemos vivido es falsa, la dicotomía sobre aquí están las enfermedades crónicas y aquí están las enfermedades infecciosas y esta teoría que había de que una iba a desaparecer y la otra iba a aparecer. Claramente esta pandemia nos enseñó que la epidemia de diabetes, de obesidad, fueron los principales factores que llevaron la mortalidad y al impacto muy elevado del COVID en la salud de las personas. Entonces creo que también esta es una oportunidad de que una vez que realmente tomemos en serio las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y realmente establezcamos programas serios de salud pública alrededor de ellas, porque hasta la fecha pues no lo hemos hecho. Entonces cuando hablamos de pandemic preparedness, a mí me daría, y soy infectólogo, me daría mucha tristeza que todo el dinero se fuera al aspecto infeccioso y que se nos olvidara todo este aspecto tan importante sobre la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que ha sido lo que realmente ha llevado a muchos lugares a tener una mortalidad y una morbimortalidad excesiva. Entonces yo creo que es otra vez una oportunidad, yo pienso, para integrar la salud y que nos salgamos de esta manera de practicar salud pública en silos, ¿no? Donde existe el programa de SIDA, existe el programa de tuberculosis, existe el programa de obesidad, y realmente pensemos en una salud pública mucho más integral. Hablamos mucho en medicina de salud, de primary health y de salud primaria. Bueno, tenemos que hablar casi de salud pública primaria, de una intervención a nivel de todos esos problemas y no nada más a través de programas verticales que han tenido muy poco impacto en muchos aspectos. Muchas gracias, Carlos, y totalmente de acuerdo con esta reflexión. Dr. Harvey Feinberg, you have the final word, being the wiser among all of us. Jaime, first I want to thank you so much for bringing us together, and again to Dr. Rivera, congratulations for this occasion. I've learned so much from the insights and the wisdom of all of our colleagues on this last hour. I can't help but think when the school was founded 100 years ago, it was in the aftermath of the great influenza pandemic. And here we are today, marking this event in the midst of the COVID-19 pandemic, both absolutely devastating, both symbolizing, exemplifying, and emphasizing the importance and centrality of public health. I feel the one lesson I would emphasize perhaps is the importance of leadership in the field and through public health in society to enable us to cope with the whole spectrum of challenges to health in an ever more effective and more efficient way, so that the goal and ideal of public health, that every person has the fullest opportunity to live a
healthy, and gratifying life is a reality ever more nearly realized. It is the right goal. It has been true from the very beginnings of the field. It's a chance to re-emphasize it and an opportunity to re-emphasize the importance of schools like the School of Public Health of Mexico to prepare that next generation of leaders who will take population health to the next level of success across the whole spectrum of needs. So thank you, Jaime, for the chance to reflect and to think together. And congratulations again to the School of Public Health of Mexico. Muchas gracias, querido Harvey, mi mentor y amigo. Quisiera proponerle al doctor Juan Rivera, toda vez que han aparecido recién una gran cantidad de comentarios del público muy interesantes, si pudiéramos, toda vez que esta webinar ha sido grabado, si pudiéramos hacer una transcripción de las intervenciones de los panelistas, incorporar los comentarios y preguntas de la audiencia y posiblemente hacer una pequeña publicación para recoger todas estas pues muy sesudas reflexiones por parte de este grupo extraordinario de panelistas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Doctor Juan Rivera, colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Escuela de Salud Pública de México, mis más sinceras felicitaciones por este 100º aniversario y mis mejores deseos por los próximos 100 años de la escuela y del instituto. Hasta luego y muchas gracias.